La tarde del 16 de julio de 2025, Manta, en la provincia de Manabí, se convirtió en el escenario de un ataque que marcó un hito en la lucha de poder entre grupos delictivos. Flavio Leonardo Briones Chiquito, alias Mexicano, jefe, patrón o iguana, junto a su esposa, Génesis Michelle Mendoza Tuárez, de 31 años, y dos escoltas, Carlos Benedicto Pacheco Cuzme y Eder Luis Pluas Vargas, fueron asesinados en una emboscada en la vía a San Mateo, al sur de la ciudad. Este ataque, ejecutado con precisión militar, dejó más de 60 casquillos de fusiles de alto calibre en la escena, según informó la Policía Nacional. El operativo falso, diseñado para interceptar a las víctimas, comenzó alrededor de la 1 de la tarde, cuando Briones y su comitiva viajaban en dos vehículos blindados de alta gama. Los atacantes, presuntamente disfrazados de militares, simularon un retén en la vía a San Mateo, una carretera estratégica que conecta Manta con zonas costeras. Este montaje permitió detener a los vehículos sin levantar sospechas iniciales, momento en el que los sicarios abrieron fuego con fusiles automáticos. La intensidad del ataque dejó a Briones, sus escoltas y su esposa sin posibilidad de reacción, y los cuerpos quedaron esparcidos en la carretera, con Mendoza hallada sin vida al volante de un jeep negro blindado. El comandante de la policía en la zona 4, Giovanni Naranjo, señaló que el ataque fue planificado minuciosamente, posiblemente gracias a filtraciones de información. Un dato clave fue que uno de los escoltas, Eder Luis Pluas Vargas, mantenía una relación sentimental con una funcionaria de la Fiscalía de Manta, lo que pudo haber facilitado el acceso a detalles sobre los movimientos de Briones. Esta conexión levantó sospechas sobre posibles infiltraciones en las instituciones, un problema recurrente en la lucha contra el crimen organizado en Manabí. Las últimas horas de Flavio Leonardo Briones y Génesis Michelle Mendoza comenzaron como un día rutinario, pero con un trasfondo de tensión. 2 días antes, el 14 de julio de 2025, Mendoza había denunciado amenazas contra ella y su esposo en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales, SIAF, señalando directamente al grupo delictivo, Los Choneros, como responsables. Esta denuncia, registrada apenas 48 horas antes del ataque, sugiere que la pareja era consciente de que estaba en la mira de sus rivales. La acusación contra los Choneros apunta a una escalada en la disputa territorial entre esta banda y los Lobos, organización a la que Briones pertenecía. Esa mañana, Briones y Mendoza se desplazaban en Manta, probablemente manejando asuntos relacionados con sus negocios legales o ilícitos. Briones, sentenciado en 2024 a 10 años por delincuencia organizada, estaba en libertad bajo medidas cautelares, lo que le permitía moverse con cierta libertad mientras apelaba su condena. Su esposa, una empresaria con intereses en la construcción, la pesca y el comercio de ropa, acompañaba a Briones en lo que parecía ser un trayecto habitual por la vía a San Mateo, posiblemente hacia el sector de San Clemente, donde Briones coordinaba operaciones logísticas para el tráfico de sustancias ilícitas. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Esto es La Plena Ecuador. Sean todos ustedes bienvenidos. La pareja viajaba en un convoy de 2 vehículos blindados, escoltados por Pacheco Cuzme y Pluas Vargas, ambos exmilitares con experiencia en seguridad. La elección de vehículos blindados y escoltas capacitados refleja la percepción de peligro constante que enfrentaban. Sin embargo, la sofisticación del ataque sugiere que los sicarios tenían información precisa sobre la ruta, el horario y las medidas de seguridad de la comitiva. Los atacantes, desplazándose en una camioneta,
aprovecharon la soledad de la vía a San Mateo para montar el falso retén, un método que requirió coordinación y conocimiento táctico. El operativo falso comenzó cuando los sicarios, vestidos con uniformes militares, detuvieron los vehículos bajo el pretexto de un control rutinario. Este engaño permitió a los atacantes acercarse sin resistencia inicial. Una vez que los vehículos estuvieron inmovilizados, los agresores abrieron fuego indiscriminadamente, utilizando fusiles de alto calibre que perforaron incluso el blindaje de los automóviles. La ausencia de enfrentamiento con las fuerzas del orden indica que los atacantes ejecutaron el plan con rapidez y se retiraron antes de que la policía pudiera responder. Los cuerpos de Briones y los escoltas quedaron en la carretera, mientras que Mendoza, quien conducía uno de los vehículos, fue encontrada muerta en el asiento del conductor, con heridas fatales. La escena, descrita por testigos como caótica, fue acordonada rápidamente por la policía, que recolectó casquillos y analizó grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables. Sin embargo, hasta el 19 de julio de 2025, no se habían reportado detenciones relacionadas con el caso. Flavio Leonardo Briones Chiquito, de 38 años, era una figura clave en la estructura de los Lobos, un grupo delictivo conocido por su influencia en actividades ilícitas en la costa ecuatoriana. Según registros del Consejo de la Judicatura, Briones fue sentenciado en septiembre de 2024 a 10 años de prisión por delincuencia organizada, junto con otras 13 personas. La resolución judicial lo identificó como un empresario casado, domiciliado en Manta, con un rol de alta dirección en una red dedicada al transporte de sustancias ilícitas hacia Centroamérica y Norteamérica, utilizando lanchas rápidas desde puertos en Manabí. A pesar de su condena, Briones permanecía en libertad bajo medidas cautelares, presentándose periódicamente ante las autoridades, mientras su apelación avanzaba en la Corte Provincial de Pichincha. Esta condición le permitía mantener un perfil bajo mientras continuaba operando según las autoridades en las dinámicas criminales de la provincia. Su historial delictivo, documentado por la Fiscalía, abarca una década e incluye investigaciones por homicidio, 2014, 2021, 2022, robo, 2021, intimidación, 2023, 2025 y delincuencia organizada, 2023. Estos antecedentes revelan una trayectoria sostenida dentro del crimen organizado, consolidando su posición como un líder logístico y financiero en los Lobos. En el ámbito público, Briones figuraba como accionista y socio de empresas legales, incluyendo una dedicada a la comercialización de productos pesqueros y otra de importación de alimentos. En 2022, según el Servicio de Rentas Internas, SRI, declaró ingresos por $330,000, una cifra que levantó sospechas sobre el origen de su riqueza. Estas actividades legales, según la Fiscalía, servían como fachada para justificar ingresos provenientes de operaciones ilícitas. Su muerte representó un golpe significativo para los Lobos, que hasta ese momento no había sufrido pérdidas de alto rango en Manabí, a diferencia de su rival, los Choneros. Génesis Michelle Mendoza Tuárez, de 31 años, era mucho más que la esposa de Briones. En Manta, se destacaba como una empresaria versátil, con negocios que abarcaban diversos sectores. Según la Superintendencia de Compañías, Mendoza era accionista y gerente general de una constructora dedicada a proyectos residenciales e incluso penitenciarios, así como de Pesimar Export, una empresa pesquera ubicada en el puerto de Santa Rosa, Machala, creada en 2023. Además, administraba KB Luxury Car Wash, un servicio de lavado de autos de alta gama, y mantenía un RUC activo para la venta de ropa y accesorios de lujo.
Su relación comercial con Briones era estrecha. Él figuraba como uno de los principales clientes de su negocio pesquero, lo que sugiere una interconexión entre sus actividades legales y las operaciones de su esposo. Sin embargo, Mendoza no era ajena a la violencia que rodeaba a su pareja. En diciembre de 2021, un día después de su boda, sobrevivió a un ataque armado mientras conducía un Porsche blindado en la urbanización Manta 2000. Los atacantes dispararon múltiples veces, pero las láminas de seguridad del vehículo le salvaron la vida, aunque perdió parte de un dedo índice. Este incidente, reportado por Diario Extra, indica que Mendoza ya era un objetivo en el contexto de las disputas criminales, posiblemente por su cercanía con Briones. La muerte de Mendoza en la emboscada del 16 de julio de 2025, junto a su esposo y sus escoltas, no solo marcó una pérdida personal para su familia, sino que también evidenció la vulnerabilidad de quienes están vinculados a figuras del crimen organizado. Su perfil como empresaria exitosa contrastaba con los riesgos que enfrentaba, lo que plantea preguntas sobre hasta qué punto sus negocios estaban entrelazados con las actividades ilícitas de su esposo. Los escoltas de Briones, Carlos Benedicto Pacheco Cusme y Eder Luis Pluas Vargas, eran militares en servicio pasivo, según aclaró el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Inicialmente, la policía informó que Pluas Vargas estaba en servicio activo, pero un comunicado oficial del 16 de julio de 2025 desmintió esto, confirmando que fue dado de baja en 2022. Esta discrepancia generó controversia y alimentó especulaciones sobre la posible infiltración de grupos delictivos en las fuerzas de seguridad. El comandante Giovanni Naranjo señaló que uno de los escoltas mantenía una relación sentimental con una funcionaria de la Fiscalía de Manta, un detalle que levantó sospechas sobre filtraciones de información. Según Naranjo, estas conexiones podrían haber permitido a los atacantes conocer los movimientos de Briones, facilitando la ejecución del ataque. La presencia de exmilitares como escoltas de un líder delictivo también resalta la complejidad de las redes de complicidad en Manabí, donde los límites entre lo legal y lo ilícito a menudo se difuminan. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado categórico, rechazando cualquier vínculo institucional con el incidente y reafirmando su compromiso con la seguridad nacional. Sin embargo, la participación de exmilitares en la seguridad de Briones plantea preguntas sobre cómo figuras del crimen organizado logran reclutar a personas con entrenamiento militar, un fenómeno que ha contribuido a la profesionalización de las operaciones delictivas en Ecuador. La noche del 16 de julio de 2025, mientras Manta aún procesaba la emboscada contra Briones, un espectáculo inesperado iluminó los cielos de la ciudad. Fuegos artificiales estallaron en barrios como Miraflores, Jocay, La Pradera, 20 de Mayo y San Agustín, sorprendiendo a los ciudadanos. En redes sociales, algunos residentes bromearon diciendo que el fin de año se había adelantado, pero la Policía Nacional ofreció una hipótesis más sombría. Los fuegos artificiales podrían haber sido una celebración de los choneros, rivales de los lobos, por la muerte de Briones. Activo. Activo la gente chonera, no como así, En el contexto del crimen organizado, la pirotecnia suele tener significados simbólicos, como la conmemoración de un golpe exitoso contra un rival. La coincidencia temporal entre el espectáculo y el ataque a Briones reforzó esta teoría. Algunos usuarios en redes sociales especularon que los fuegos artificiales podrían estar relacionados con la posible extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los choneros cuya audiencia estaba en curso. Sin embargo, las autoridades no confirmaron esta hipótesis, manteniendo un hermetismo que alimentó la incertidumbre ciudadana. Horas después, la violencia escaló aún más.
En un club nocturno en Jaramijó, un grupo armado perpetró un ataque que dejó 5 muertos. Javier Omar Aguilar Quintana, de 28 años. Darwin Fernando Sánchez Briones, de 42 años. Jorge Luis Navarrete Briones, de 42 años. Jorge Eduardo Ruperti García, de 54 años. Y Luis Fernando Macías Alcíbar, de 25 años. Los atacantes, identificados como miembros de los Pepes, aliados de los Lobos, dejaron un panfleto adjudicándose el hecho. La policía vinculó este ataque con una retaliación por la muerte de Briones, sugiriendo que fue una respuesta directa al vacío de poder generado en los Lobos. La muerte de Flavio Leonardo Briones Chiquito y Génesis Michelle Mendoza Tuárez, junto con los eventos violentos que la siguieron, marca un capítulo sombrío en la historia reciente de Manta. Mientras las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y contener la violencia, los ciudadanos de Manabí enfrentan un futuro incierto, atrapados en una guerra entre bandas que parece no tener fin. La pérdida de Briones, un líder clave en los Lobos, podría reconfigurar el panorama del crimen organizado en la región, pero también podría desencadenar más represalias y ajustes de cuentas. La pregunta que permanece es si las autoridades podrán desmantelar las redes de complicidad que sostienen estas organizaciones y restaurar la seguridad en una provincia golpeada por años de violencia. Por ahora, Manta sigue siendo un campo de batalla, donde las luces de los fuegos artificiales contrastan con la oscuridad de una crisis que afecta a toda la comunidad. Gracias por ver nuestros videos de las noticias más interesantes y actuales del país. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias y entrevistas. Hasta la próxima, amigos.